Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 99 de la Constitución Española de 1978 orientado para opositores. Un artículo 99 que habla sobre la investidura del presidente del gobierno. Dice así el 99.1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Así que después de cada renovación del Congreso, es decir, después de que haya elecciones en el país en el que se renueven los antiguos diputados y entre los nuevos diputados, vamos a empezar a subrayar la renovación del Congreso y demás supuestos constitucionales en los que así proceda, el Rey entra en juego. Un papel muy importante que emplea el Rey, uno de los más importantes y uno de los más mediáticos, ya que es un momento muy televisado, esta ronda de consultas coloquialmente llamada por los medios de comunicación, y que el Rey, pues previa consulta con los representantes designados, que estos suelen ser los líderes de los partidos, y que actualmente, en estas fechas, en anteriores semanas, se ha procedido a hacer una ronda de consultas, y a lo mejor puede que se repita en un futuro muy cercano. Pues bien, el Rey, previa consulta con representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, es decir, grupos políticos que tienen escaños en el Congreso de los Diputados, y a través del presidente del Congreso, aquí entra en juego el presidente del Congreso en el artículo 99, propone un candidato a la presidencia del gobierno. Así que se renueva el Congreso y en los demás supuestos constitucionales. El Rey entra en juego y empieza a preguntarle a los representantes designados por los grupos políticos, que tradicionalmente suelen ser comenzando con los de menor representación y acabando con el que tiene más representación. Y a través del presidente del Congreso propone un candidato a la presidencia, es decir, el Rey propone un candidato y se lo dice al presidente del Congreso. Esto es lo que quiere decir este 99.1. Bien, 99.2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar, y solicitará la confianza de la Cámara. Cabe destacar que este candidato no tiene por qué ser el primero que haya sacado más escaños, el del partido que haya sacado más escaños. El Rey, si lo considera oportuno y ve que, por ejemplo, el segundo candidato tiene más posibilidades de ser elegido presidente tras la sesión de investidura, puede proponerlo perfectamente. Eso sí, no tiene sentido que, por ejemplo, proponga a la quinta fuerza política. No tiene sentido. El Rey tratará de favorecer la agilidad en esa sesión de investidura y, por tanto, que España tenga gobierno lo antes posible. Así que el candidato propuesto tras el proceso del 99.1 expone ante el Congreso. Aquí el Senado en este apartado no tiene nada que hacer, en este artículo en concreto, expone un programa político. Ese programa que se tira horas y horas hablando de promesas, de críticas, un popurrí de todo. Programa político del gobierno, lo llama la Constitución, y solicita, tras exponer su programa político, la confianza de la Cámara. ¿La confianza de qué Cámara? Pues ¿cuál va a ser? La del Congreso de los Diputados. Así que ese candidato que el Rey ha visto que tiene posibilidades de ser presidente, de que puede obtener esa confianza de la Cámara, expone ante el Congreso su programa y luego, por último, solicita la confianza del Congreso. 99.3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Así que seguimos en esa búsqueda, en ese proceso de tener un presidente del gobierno en nuestro país. Así que en la primera opción, el Congreso vota. Si el candidato propuesto por el rey obtiene mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir, mínimo de 176 votos con un sí como opción a favor del candidato, el rey le nombra presidente. Y ya tenemos un presidente. ¿Qué suele ocurrir últimamente? Pues que esa mayoría absoluta no suele prosperar, porque no hay un partido que tenga mayoría absoluta últimamente en España. Así que, como no se suele alcanzar esa mayoría absoluta, en caso de que no se alcance, hay una nueva votación, 48 horas después, es decir, 2 días después. Si el martes se hace una votación, el jueves se hace la siguiente. Así que 48... hemos tenido un problema por aquí. Vale. 48 horas después de la primera votación, ya no hace falta una mayoría absoluta. Rebajamos esa exigencia, ese requisito, a la mayoría simple de no alcanzarse. Así que, primera opción, mayoría absoluta. Si la consigue, rey nombra presidente al candidato. Si no la consigue, esperamos 48 horas para una nueva votación. Y si la consigue, por mayoría simple, será presidente. Si no, ¿qué pasará? 99.4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Así que tenemos un caso extremo que también se ha cumplido en los últimos años en España. Caso más extremo. Efectuadas las citadas votaciones, es decir, la primera por mayoría absoluta no se alcanza, la segunda por mayoría simple tampoco se alcanza, no se otorga la confianza por ninguna de las dos, se tramitan sucesivas propuestas en las formas previstas en los apartados anteriores. Es decir, nos volvemos al 99.1 y comenzamos de nuevo el proceso, la tramitación. El rey hace una nueva ronda de consultas y propondrá a otro candidato, a ver si la consigue. Y de nuevo ese candidato expone su programa, solicita la confianza, en primera mayoría absoluta será nombrado, si no 48 horas después nos vamos a la mayoría simple, si obtiene la mayoría simple es nombrado, y si no, volvemos a buscar otro. Ese es el 99.4. 99.5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Así que, importante este plazo, transcurrido un plazo de 2 meses. ¿Desde cuándo? Desde la primera votación de investidura. Es decir, esa primera votación, en la del primer candidato, en la que se buscaba una mayoría absoluta. Desde ese día empieza a contar el cronómetro. El cronómetro hasta que lleguen 2 meses. Si han pasado 2 meses, es decir, estamos a 24 de octubre a fecha del vídeo, si el 24 de diciembre ningún candidato ha obtenido la confianza, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, ya sabemos que es del Congreso, el rey actúa. ¿Y qué hace? Disuelve las cámaras, convoca nuevas elecciones. Se repiten las elecciones, cosa que ha ocurrido también muchas veces, últimamente, más de la cuenta en España. Pero el rey no es responsable de lo que hace. El rey se lava las manos y le dice al presidente del Congreso: firma tu amigo, yo no tengo nada que ver aquí. Es decir, refrendo del presidente del Congreso, como vimos en el título segundo
de la Constitución hace unos cuantos vídeos atrás. Así que hemos analizado este importantísimo artículo 99 con muchas preguntas para una oposición tipo test, con mucha repercusión mediática, con mucha polémica. Este artículo tiene de todo. Así que, repasando, después de que se haya renovado el Congreso, es decir, unas elecciones o demás supuestos constitucionales, el rey hace su ronda de consultas y propone candidato diciéndoselo al presidente del Congreso. El candidato no se aburre en el Congreso, expone su programa, sus medidas, sus promesas y solicita la confianza. Si obtiene la mayoría absoluta del Congreso, el rey lo nombra presidente. Si no, se repite la votación 48 horas después. Si consigue la mayoría simple, es decir, una mayoría más sencilla, es presidente. Si no, el rey hace una nueva ronda de consultas y propone otro candidato y se repite el proceso que hemos dicho. Si transcurrido un plazo de 2 meses, desde la primera votación de investidura, de todas, del primer candidato, ninguna ha obtenido la confianza del Congreso, esos mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda votación, el rey disuelve las cámaras, es decir, vaciad las cámaras, iros, que vamos a hacer nuevas elecciones. El pueblo español va a votar de nuevo unos posibles nuevos candidatos. ¿Pero con quién? ¿Con el referendo de quién? Con el presidente del Congreso, porque el rey no es responsable. Así que sin más, queda analizado este artículo 99 y nos vemos en el próximo vídeo, que será el del artículo 100. Un saludo.